Hola, buenas tardes, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, queridos todos. Otro día más en esta ilusionante aventura, en tiempos difíciles y de incertidumbre, en una tarde lluviosa, pero que anuncia la primavera a raudales, y que agradezco a todos ustedes una vez más el esfuerzo que supone su asistencia. Como he venido manifestando a lo largo de esta aventura, su presencia aquí, y máxime en esta tarde desapacible, es una forma de seguir dando vida a un proyecto ilusionante, un proyecto en el que nos hemos comprometido a ofrecer respuestas cada vez más innovadoras y donde queremos mostrar a la sociedad un pensamiento social y educativo a veces difícil de percibir por su fraccionamiento y otras veces por su ostracismo. Como he venido afirmando desde los inicios de esta cátedra, su objetivo es acercar ese pensamiento socioeducativo emergente, a veces imperceptible, que camina entre la información y la divulgación, ofreciendo propuestas de actividades que susciten la reflexión y el interés por el ámbito educativo y su incidencia social. Es por eso que, en homenaje al Día Internacional de la Mujer, del que se hace eco el Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, y desde esta humilde azotea ofrecemos hoy una nueva mirada en este ámbito socioeducativo. Nos referimos a dialogar sobre un tema que suscita expectación y que se lleva trabajando desde hace algunas décadas, como es la coeducación y educar en igualdad. Afirmaba Amelia Valcárcel, con suma autoridad, que el feminismo es el guardián de la democracia, pero no creamos que es un movimiento nuevo, sino que se trata de un movimiento social y político que data de finales del siglo XVIII, que ha ido construyendo una forma de pensar propia para hacer frente a un pensamiento hegemónico, además de ofrecer nuevos enfoques y una nueva forma de mirar y analizar un modo distinto de comprender nuestra sociedad humana. La prueba la hemos tenido hace unos días con ese rayo de esperanza que la gran mayoría de mujeres de todas las edades habéis dado al mundo. Es una prueba palpable de que ese techo de cristal que se resiste es cada vez más vulnerable. En este sentido, Josefina Aldecoa afirmaba que educar para la convivencia es educar para adquirir conciencia de la justicia, y educar en la igualdad supone que no se pierda un solo talento por falta de oportunidades. Ello implica que todas y todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, tanto educativas, sociales, laborales, etc. Es por esta razón y otras muchas por la que nos acompaña esta tarde Amparo Tomé, profesora de Sociología de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y que junto a Marina Subirats han constituido un símbolo en la construcción de la educación por la igualdad y la coeducación. Amparo ha sido coordinadora de la Red Internacional, Estatal y Mediterránea de Ciudades Educadoras, fue docente en institutos de secundaria como profesora de inglés y ética y posteriormente profesora de Sociología de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su actividad investigadora se ha centrado en temas de género y educación a nivel nacional e internacional. También ha sido directora de la publicación Cuadernos para la Coeducación del Instituto de Ciencias de la Educación, ICE, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y del proyecto de Educación en Valores en el Instituto de la Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Ha trabajado como asesora en temas de coeducación para diversos gobiernos autonómicos, y algunas de sus publicaciones cabe citar Mujer y Educación, Educar para la Igualdad, Educar desde la diferencia, por la editorial Graó, Contra el sexismo, Coeducación y Democracia en la Escuela, de Síntesis, Los chicos también lloran, en Paidós, Balones fuera, Reconstruir los espacios desde fuera de la educación, junto a Marina Subirats, en Octaedro.
sin olvidar la ingente cantidad de material educativo de coeducación que se viene aplicando en los centros educativos. Así que por todo ello agradecemos el esfuerzo que ha hecho para estar entre nosotros y acompañarnos por esta tarde. Así que muchas gracias. Gracias. Amparo, y cuando quieras. Gracias, Antonio. Bien, buenas tardes. Me hace gracia porque cuando escuchas dices, es verdad, hacía tiempo que no pensaba que había escrito esto o lo otro. Bueno, eso forma parte de ir perdiendo memoria, ir ganando experiencia, que dices, qué bien que lo hice. Bien, gracias a la cátedra y sobre todo porque lleva años, creo que esta es la 4ª edición que dedica al tema de igualdad o al tema de cómo se puede educar en igualdad. Yo me voy a referir sobre todo a la escuela, pero es importante que tengáis en cuenta también la... Me parece que se me había olvidado, sí, ¿verdad? ahora iba yo a... que tengáis en cuenta que obviamente la educación no solamente es en la escuela, sino que es la familia, que es la ciudad, estábamos comentando ahora, y que son los medios de comunicación, y son los libros de texto, y son los cuentos, y son las novelas, es decir, el cine, etcétera, etcétera. Pero al tema de la igualdad se le ha hecho un flaco favor, pero no en tanto en cuanto a que haya sido especialmente contrario la educación a las mujeres, sino simplemente que las mujeres no estaban en el sistema educativo. Es decir, entramos de puntillas, y esto ya lo explicaré de aquí en un ratito. Y entramos de puntillas, aunque os parezca mentira, lo mismo que podemos, a partir de los años... Yo todavía tuve que pedir permiso en un momento determinado a mi marido para abrir una cuenta, es decir, no hace tanto tiempo esto ha sido vivido. Quiere decir que hemos ido entrando a formar parte de la toma de decisiones y a formar parte de ser sujetos de pensamiento y de acción no hace tanto. Desde ese punto de vista, pues claro, es bastante novedoso el tema de la coeducación o de la educación para la igualdad. Quiero agradeceros a todas y a todos los que habéis hecho el esfuerzo por venir esta tarde, porque realmente no es nada agradable darse un paseo esta tarde, sobre todo porque está muy resbaloso el suelo y hay que tener bastante cuidado, ¿no? Que siempre hay que tenerlo, pero hoy sobre todo. Y os quería decir que os voy a dar una primicia, ya que está aquí Victoria, con la cual tengo relación desde hace muchos, muchos años, cuando formábamos parte las dos del curso, del máster que hacía el Instituto de la Mujer de la Universidad de Granada, y ahora está recogiendo ella lo que es la historia de las primeras mujeres que hicimos coeducación, con lo cual, pues de aquí pues no sé, en 2 o en 3 años posiblemente salga, o antes, espero que antes, que lo vea yo por lo menos. Bien, dicho esto, paso a Estos son los 3 ejes que voy a explicar o que voy a contaros y que vamos a reflexionar sobre ellos. Uno es, ¿qué entendemos por coeducar? Es decir, cuando hablamos de coeducación, ¿de qué estamos hablando? El otro es de la escuela mixta a la escuela coeducativa, para que veáis el por qué intentamos un nuevo modelo de escuela y en qué se basan las diferencias y qué consecuencias tiene para alumnos, alumnas, profesorado, es decir, y para la sociedad en general. Y la importancia del saber y del conocer en temas de feminismo que ha citado Antonio hace un momento, respecto a que es el feminismo el cuidador de la igualdad, de la democracia y del buen trato. Iba a decir de los cuidados, pero creo que el cuidado es todavía más importante. El buen trato quiere decir de establecer relaciones de igualdad implican muchas más cosas que simplemente decir educación para la igualdad. Hay que entrar y para eso hay que estudiar.
Entonces, esta tarde lo que sí que os quiero decir es qué hicimos Marina y yo, como citaba Antonio hace un rato, para poder ofrecer al profesorado a ver, en principio pensamos infantil y primaria. Esto fue cuando empezamos a pensar. Las pautas que vais a ver 2 o 3 nada más. Hay 16 cuadernos de coeducación, con lo cual hay muchas más. Pero simplemente para que tengáis, es aquello como el aperitivo de, y si queréis más, pues obviamente los podéis conseguir fácilmente. Pero era facilitar al profesorado herramientas para que pudieran ver cómo se descubre algo que se ha normalizado, que se llama sexismo, que se ha normalizado, se ha naturalizado y forma parte de la socialización de ustedes, de mí, de todas las personas. Y obviamente no somos responsables ninguno de que nos hayan nacido, ni ninguna, de que nos hayan nacido en una sociedad que es racista, que es sexista y que es clasista. Todas las sociedades que tenemos a nuestro alcance lo son, en más o menos proporción, en más o menos intensidad, que unas han corregido, que otras no, pero todas lo son. No somos responsables, pero sí que somos responsables de lo que vamos a dejar. La herencia cultural que dejemos, si no hemos trabajado de alguna forma por deshacer los nudos que han atado a tantas personas a la ignorancia, al descrédito, a la discriminación, al sometimiento, estará en nuestras conciencias si somos seres morales y éticos. Si no, obviamente, el propio ego y el narcisismo nos lo borrará totalmente. Pero esto ya es una cuestión total y absolutamente ética y moral, que tiene que ver también con la igualdad. Entonces, vamos a empezar. Bueno, antes de nada, quería deciros, cuando he puesto la perplejidad en nuestros tiempos educativos, ¿qué quiero decir cuando digo perplejidad? Luego ya entraré en cada punto. Pero quiero empezar por aquí. ¿Cómo es posible que teniendo leyes en este país, a nivel estatal, no ya a nivel autonómico, que luego cada autonomía tiene las suyas propias, pero a nivel estatal tenemos leyes sobre igualdad, contra la violencia, etcétera, sigan ocurriendo violaciones, asesinatos diariamente? ¿Cómo es posible que la legislación no sirva o sirva para muy poco? Y esta es la perplejidad, es decir, estamos avanzando en tecnologías y, sin embargo, en aquello que tiene que ver con nuestras vidas, no avanzamos, desde luego, a la misma velocidad. Y encima, de vez en cuando, algún que otro retroceso. Llámese el momento histórico que estamos viviendo en Europa en estos momentos, con un ataque masivo donde la vida no vale nada, y es lo que nos está diciendo. Una guerra dice la vida no vale, y podemos prescindir de todo lo que se ha construido a lo largo de los siglos, pues con bombardeos, con asesinatos directamente. Entonces, ahí hay una perplejidad. Bueno, en este caso sería el poco valor de la vida, pero por otro lado también las mujeres mueren diariamente a manos de sus maridos, de sus compañeros, de sus amantes, de personas que tienen relaciones íntimas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que obviamente las relaciones amorosas están basadas en el poder. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Y eso no es una relación amorosa. Eso es lo que tenemos que empezar a deconstruir. El amor, si es amor, está basado en la igualdad. Está basado en la reciprocidad. Está basado en la relación entre dos iguales que deciden convivir y amarse. No enamorarse, que es otra cosa. Enamorarse es algo que ¡bum! Es como el estallido, es como la estrella fugaz, es como la noche de San, no me acuerdo cómo se llama, que aparecen todas las estrellas fugaces, en agosto me parece que es San Lorenzo, exactamente. Bueno, pues el enamoramiento es esto, el amor es otra cosa. Entonces,
si está basado en el poder de una persona respecto a otra, ya existe una jerarquía. Con lo cual, si tú me perteneces y tienes y no haces lo que yo quiero, te puedo abofetear, te puedo insultar, obviamente te puedo matar. Entonces, si tuviéramos escuelas de amor, que enseñáramos realmente el amor, tendríamos que partir de aquí. Este sería uno de los requisitos. Ver cómo actúa el poder en las relaciones entre iguales, porque la gran mayoría que tenemos relaciones amorosas más o menos es entre iguales. Algunas veces dan relaciones con edades diferentes, a veces hay compromiso, a veces son relaciones sexuales, que es otra cosa. Que está igual de bien. No estoy criticando para nada, simplemente que distingamos muy bien lo que es una relación sexual de un día, de 2 días, de tal, donde no hay un compromiso, hay simplemente la búsqueda de la pasión, y lo otro es una relación de amor. Bien, entonces la perplejidad viene realmente cómo no hemos deshecho todos estos nudos que nos atan. Y de ahí que tiene que ver, como os decía, tiene que ver con que esto se trate de una forma muy folclórica. Y se habla de la educación para la igualdad de una forma muy banal. Y la banalidad lleva al desprecio y lleva a que realmente lo importante siguen siendo las STEM. Yo le decía el otro día con Victoria, estuve en octubre en un encuentro que hubo en Valencia donde se presentaba la LOMLOE, que es la nueva ley con la cual yo estoy así como diciendo, Dios mío, que no pase lo mismo que ha pasado con todas las otras leyes. Pero claro, ¿quién nos dice que no? ¿Quién nos dice que no va a pasar? Y la LOMLOE en principio pone la igualdad en el centro de la ley, pero es que las otras también tenían la igualdad en el centro de la ley, con lo cual... Y claro, estaba el secretario del Ministerio de Educación, el señor Tiana, lo puedo hablar porque era verdad, con lo cual no me... Y estaba el conseller de Educación, que no recuerdo su nombre, pero era igual. Y todo lo que vinieron a hacer en la presentación, yo daba la lección inaugural aquel día respecto a la ley, respecto a la igualdad, fue que las chicas teníamos ahora que aplicarnos y hacernos ingenieras y físicas y... Me lo pusieron como en bandeja. ¿Y a los chicos no les pasa nada nunca? Porque que yo sepa, tienen problemas gravísimos, nosotras también, pero ellos también. Y tienen que ser atendidos además desde muy chiquititos. Pues les enseñan a no llorar. Y eso tiene consecuencias muy graves a lo largo de la vida. Entonces, si todo lo que se le ocurre a 2 personas que presentan la nueva ley es que nosotras tenemos que volver a espabilar porque no llegamos a tiempo para actualizarnos en las STEM, pues lo tenemos pelín mal. Y no, con esto no quiero decir que no tenga esperanza, que yo vivo con la esperanza siempre puesta aquí delante. Pero, bueno, realmente me da mucho que pensar. Bien, pasamos a coeducar. Y perdonad esta larga introducción, pero me parece que es algo necesario para ver en el marco en el que nos movemos. Cuando hablamos de coeducar y superar la escuela mixta, y uno las 2 cosas, porque tienen que ver. Sabéis que hay 3 modelos en el siglo XX, de donde vengo, y venimos algunas personas de las que estamos aquí. Se hizo un paso importante en 1970 con la Ley Orgánica de Educación y ahí se dio el primer paso que era el modelo de escuelas de roles separados o de escuelas de niños y de niñas, si lo veis, queréis ver más claro, es decir, había escuelas para niños, escuelas para niñas, excepto en el campo donde había escuelas unitarias, que entonces no había ni de niños ni de niñas ni de edades, es decir, los del pueblo iban todos a la misma escuela y los maestros en aquel entonces, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Pero la escuela mixta es la primera decisión que se toma respecto a los niños les tenemos que enseñar unos roles, unos principios, una forma de estar en el mundo diferente que las niñas. Porque se seguía manteniendo que naturalmente éramos diferentes, hombres y mujeres.
Quiere decir, el sexo biológico marcaba total y absolutamente los roles que teníamos que desempeñar en la vida. Y las mujeres, obviamente, teníamos que ser buenas, castas, tranquilas, resolver todos los problemas domésticos y, obviamente, quedarnos metidas en un espacio que se llama espacios de vida privada, como tienen, pues, como tuvieron Grecia y Roma en su tiempo. A las mujeres las llevaban al gineceo y las también les ponían como el velo de ahora, y los hombres tenían el espacio público, y para eso tenían que estudiar y tenían obviamente que desarrollar las capacidades que tenían, porque iban a ser más importantes y además tenían que traer el sustento a casa. Esto era en breve la imagen. Entonces, a partir del 70 al 80 y pico, que duró casi 12 años, porque en las escuelas de niñas, como os podéis bien imaginar, Franco, en su agradecimiento a la Iglesia Católica, le entregó la educación. La enseñanza pública perdió todo el valor que tenía y recogió la escuela religiosa el máximo de escolarización de la gente que podía escolarizarse. Bien, la escuela mixta fue un paso adelante importantísimo. ¿Por qué? Porque compartieron niñas y niños los mismos espacios, las mismas actividades, el mismo currículum, es decir, se había roto una frontera importantísima que era, seguimos viviendo situaciones en las cuales a las niñas no nos dejaban salir o nos hacían vestir de determinadas formas, o teníamos que sentarnos de otras, o teníamos que hablar de otras, pero al menos en la escuela aparentemente estábamos dentro del mismo espacio, regulado por profesoras y por profesores. Porque claro, las maestras en los primeros años del franquismo, muchas, no eran analfabetas del todo, pero había sus problemas. Entonces, el paso adelante que se dio nos hizo pensar que de alguna forma íbamos camino de la igualdad, que iba a ser suficiente para que educarnos con el mismo conocimiento, con las mismas actividades, con el mismo profesorado, jugando en los mismos espacios escolares, esto iba a traer, no automáticamente, porque no hay nada culturalmente y educativamente que sea automático, pero que encaminábamos hacia. Hasta que los países nórdicos fueron los primeros, los anglosajones y los nórdicos, empezaron a ver que no era el caso, que de alguna forma se seguía produciendo y reproduciendo roles sexuales sexistas. Y cuando hablamos de sexismo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una discriminación que funciona en un sistema que se llama patriarcal, ¿vale? Es como el agente que se penetra en toda la vida, en todas las actividades de la vida, jerarquizando, por un lado, haciendo jerarquías, quiere decir qué es lo importante y qué no es lo importante, y dando valor a algunas personas, a algunas actividades, a algunas carreras y no a otras. Es decir, el sistema de valores funciona a partir de si eres hombre o eres mujer. ¿Esto qué es lo que hizo? Pues empezar a ver que todos los estudios que se habían hecho de la discriminación por clase social, sabéis que fue Carlos Marx el primero que habló de las clases sociales en el Manifiesto Comunista, con Engels. En aquel año precisamente y curiosamente se estaba en Estados Unidos debatiendo el voto femenino.
el mismo año que salió el manifiesto comunista. Pero de esto no aparece en la historia nunca. Tampoco aparece lo del marxismo, también es verdad, en nuestra historia tampoco. También lo borraron, es decir, el borrado parece ser que es algo que está, bueno, que se utiliza. Cuando no quiero que se sepa, borramos. Claro, la historia que nosotros hemos estudiado, sobre todo la mía, era una historia, no sé cómo explicárosla, pero más que discriminatoria, era de una visión muy corta. O sea, pero la historia en general que ha tenido, por lo menos en nuestro país, ha sido recoger los acontecimientos que tienen que ver con la violencia y con la guerra. Es decir, sabemos todas las guerras púnicas, la guerra de los 100 años, la guerra de las rosas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda. Pero ¿cómo vivía la gente? ¿O a qué se dedicaba? ¿O qué era lo que... No. O sea, la historia no es la historia de la humanidad, es la historia de cómo los hombres han luchado por el poder y cómo se han matado, de alguna forma. O la aristocracia. Es decir, después, cuando nació la burguesía, después de la Baja Edad Media, cuando se dan cuenta que de alguna forma las personas que van al Nuevo Mundo tienen dinero y no quieren estar dentro de los otros, o sea, estaba la aristocracia y los otros, y digo los otros porque las otras ni existían, pues entonces de repente dicen, no, si también nosotros somos importantes, porque además de haber viajado tenemos dinero. Entonces es el nacimiento de la burguesía, y ahí es cuando empieza de alguna forma la revolución industrial, la revolución francesa, es decir, y ahí empiezan los avances, pero sobre todo es Inglaterra, es Francia y es Alemania. El resto de Europa se mueve en otros ámbitos que no llevan el desarrollo político, ni social, ni industrial. Entonces, cuando estamos hablando de cómo pasamos de un currículum que se centra total y absolutamente, digo la historia, pero puedo hablar de la filosofía igualmente, no se recogen para nada las filósofas que ha habido, no se recogen las historiadoras, no se recogen las mujeres que han estado nunca, no se recogían. Y cuando ha habido revoluciones concretas, y ahora estoy pensando en Centroamérica, llámese en El Salvador, en Nicaragua no entramos porque ha habido un desfase muy, muy extraño que no, pero en El Salvador lucharon 25 años las mujeres en el monte al lado de los hombres, y cuando acabó la guerra, los chicos se repartieron el poder y el gobierno y las chicas volvieron a sus casas. Y lo que hicieron aquellas mujeres que habían perdido maridos, mujeres, etcétera, etcétera, lo que hicieron fue crear una asociación que se llamaban Las Dignas, y que fueron casa por casa, que El Salvador es un país muy chiquito, fueron casa por casa haciendo el duelo con todas las familias que habían perdido hombres, mujeres, críos y demás. Es decir, el poder y la masculinidad forman parte de un ente que está íntimamente ligado. Y íntimamente ligado porque de alguna forma nosotras no se nos ha querido, se nos ha relegado siempre. Y se nos ha relegado siempre porque se nos ha considerado inferiores y nos han supeditado a la subordinación. Es decir, y esto tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la educación y tiene que ver con la coeducación. La coeducación son proyectos con una visión política. Lo miremos por donde lo miremos. Tienen una visión política y además os diré por qué, sobre todo. Porque están encaminadas al cambio cultural. Están encaminadas a conseguir la igualdad. Están encaminadas a conseguir la cohesión social. Están encaminadas a destruir el sexismo, a que esas relaciones de amor que os hablaba hace un ratito se puedan conseguir. Que sea un intercambio recíproco entre tú y yo, sea del sexo que sean. No estamos hablando de heterosexualidad aquí. Es decir, las relaciones pueden ser como sean. Son relaciones que cada persona tiene que saber
dónde está, qué es lo que quiere y demás. Y para esto también nos tenemos que autoconocer. Y esto forma parte de la educación también. Es decir, el conocimiento es básico, pero el conocimiento tiene relación con el crecimiento propio y personal. Y tiene que ver con la reflexión, y tiene que ver con la sensibilidad, y tiene que ver con mirar algo y automáticamente decir, wow, poder analizar una película, poder analizar un cuadro, poder analizar un grupo de jóvenes desmadrados o desmadradas, me es igual, y decir, ¿qué habrá detrás de esto? Y esto tiene que ver, volvemos de nuevo, tiene que ver con la coeducación. La escuela mixta estaba encaminada realmente a abrir la puerta, pero no llegó al final. O sea, no ha llegado. Sigue existiendo la escuela mixta. Estamos todavía en el proceso de cambio hacia la escuela coeducativa. ¿Pero en qué se diferenciarían? Pues, entre otras cosas, en que realmente el sexismo desaparezca de las escuelas. Y para esto tenemos que tener los instrumentos que nos ayuden a ver cómo aparece el sexismo y cómo se manifiesta. Y yo recuerdo en uno de los... no sé si es la introducción de un libreto que hice con Tonucci, que es un pedagogo italiano que me costó lo mío, por cierto, porque machista era lo suyo, el señor Tonucci. Pero me acuerdo de una de las introducciones, dije yo, el sexismo es como el Facebook, se actualiza todos los días. O sea, el sexismo que vivíamos hace 10, 15 años, pues sí, en muchas cosas sí, pero la gran mayoría ha cambiado y aparece de otra forma. Entonces, pero de todas formas, lo que son las jerarquías y lo que son las clasificaciones suelen aparecer de la misma forma, es decir, aparecen en forma de poder y no de autoridad. Yo siempre digo que la autoridad se gana y el poder se hereda o se gana por la violencia, mayoritariamente. Entonces, cuando hablamos de coeducar, os he dicho primero, es un proyecto político porque aspira al cambio cultural. Y el cambio cultural es para bien vivir, no para que vivan unos mejor que otras o otras mejor que otras, no, sino para que de alguna forma vayamos reduciendo las jerarquías y vayamos consiguiendo de alguna forma la pretendida educación por la igualdad. Cuando hablamos de cohesión social, estamos hablando de enseñar valores a las criaturas que puedan de alguna forma ver cómo la violencia a los primeros que ataca es a los agresores. Y lo pongo en masculino. Porque a nosotras nos han enseñado no a ser agresivas, sino a agradar, que es lo que Amelia Valcárcel llama la ley del agrado. La ley del agrado es una de las leyes en la cual se fundamenta la feminidad. La feminidad quiere decir agradar a todo el mundo, quiere decir sonreír, estar dispuesta a dar todo el tiempo del mundo, a depender de la voluntad, del deseo de los demás, para ser bienvenidas, para ser acogidas, para que no nos llamen brutas o nos pongan fuera del lugar. Entonces la ley del agrado, de alguna forma, hay que tenerla muy presente también para decir, cuidado, una cosa es saber hablar bien, saberme dirigir bien, ser respetuosa. Si realmente quiero ayudar, voy a ayudar de verdad, no para caer bien, sino porque es mi obligación. Donar tiempo, capacidades, lo que sea, para que el círculo en el que estoy funcione mejor, si puede depender de las capacidades o de mis conocimientos o de mis habilidades o de mí, pero siempre siendo consciente. Y este es el otro punto importante. La sensibilización o la toma de conciencia para ver el sexismo tiene que ver en una voluntad férrea de decir, yo no quiero que en mi aula, en absoluto, se reproduzca el sexismo. ¿Y cómo lo veo? ¿Cómo os imagináis en un aula que digo,
¿Podéis recordar lo que hicimos ayer? Y automáticamente hay 10 manos masculinas puestas así. Yo el primero. ¿Por qué? Porque es un mandato de la masculinidad. No porque lo sepan y no porque quieran, sino ser el protagonista es un mandato. Un mandato que no está escrito, pero que os lo inculcan desde bien pequeños. Que no os hagan sombra, que no os empujen, que no os peguen, porque si no, lo devolvéis. A nosotros esto no nos lo dicen nunca. Cuando salimos por la noche, nos dicen, tened cuidado a las mujeres, no a los hombres, que son la mayoría de las veces los agresores, las violaciones en las manadas, las agresiones que se autoimponen ellos a sí mismos. ¿Por qué? Porque otro mandato de la masculinidad es vivir el riesgo continuo. La vida no vale la pena, más os vale espabilar y poneros en riesgo. ¿Quién hace los deportes de riesgo? Tirarse en parapente, ir a 200 por hora contra dirección, ir borrachos. Eso es otro mandato de la masculinidad. ¿Y cómo sabemos esto? Pues os lo cuento brevemente. En 1993 nos llamaron a un grupo de mujeres que estábamos investigando y en aquel momento investigábamos solamente lo que hacían las niñas en primaria y en secundaria, porque las deficientes hemos sido siempre las niñas, las que no llegábamos. Y ahí tenéis a 8 feministas o a 9 como 9 soles trabajando, así como os lo cuento, trabajando sobre cómo las niñas por qué no hablaban en el aula, por qué no jugaban en el patio, sin darnos cuenta que no hablaban en el aula porque siempre había los que levantaban la mano y no jugaban en el patio porque estaban jugando en el espacio del centro del patio a fútbol. Eso no lo veíamos. Veíamos que no jugaban, pero no teníamos el ojo acostumbrado ni la mente preparada para pensar que los chicos tenían un problema. Este es el tema. Y sigue existiendo hoy, tal cual. Es decir, para mí, empecé a pensar en los chicos, pero no por problematizarlos en sí, sino decir, Dios mío, lo que tienen que sufrir estas criaturas. Y además les prohíben la ternura, les prohíben la sensibilidad, les prohíben la expresión del llanto, las emociones. Es decir, la vida de los chicos puede llegar a ser un infierno total y absoluto. Pero no tenemos nosotros por qué pagar ese infierno. Este es el tema. Pero hay que deshacer los géneros, hay que deshacer estas masculinidades que se llaman hegemónicas, pero es igual como las llaméis. Son normativas 1000 por 1000. Y si vais y entráis ahora mismo en el Corte Inglés, que no se nos ocurra, veremos que hay toda una estantería de juegos, de disfraces, de lo que toque en estos momentos, de color azul, de color rojo, de color verde, y hay otra estantería donde todo brilla, todos son palomitas y el color rosa impera. Pero bueno, si estamos en 2022, pues sí. ¿Por qué? Hemos vuelto a introducir la feminidad, no simplemente que sigue, o sea, se reproduce. ¿Por qué? Pues porque no tenemos las suficientes herramientas para poder deshacer algo que estamos en un sistema patriarcal, androcéntrico y sexista. Entonces, claro, se sigue reproduciendo por muchas leyes que haya. Si además no se las financia, que es lo que pasa, y se pone de alguna forma obligatoria la coeducación, que es lo que tendría que hacer cualquier gobierno que tenga sentido común y que quiera el bien común, que yo creo que no lo deben de querer, porque si no lo harían, para su ciudadanía lo harían. ¿Y en qué consiste sobre todo? En dar conocimiento en aquellos espacios de oscuridad, en aquellos espacios donde nadie pone luz y lo único que dicen, esta lacra social. Yo cada vez que oigo lo de la lacra es como si me rajaran de arriba abajo. ¿Y qué? ¿Otra lacra mañana y otra pasado? Pero si tenemos mecanismos, trabajar con los niños y trabajar con las niñas,
Claro que tenemos mecanismos. Y trabajar en el aula, y trabajar en el patio de juegos, y trabajar con el currículum, y trabajar con las lecturas, y realmente poner límites a los móviles para que las criaturas de 8 años no empiecen a ver pornografía y se imaginan que la sexualidad es la violencia sexual. Porque no han oído hablar para nada, a no ser que tengan una familia que realmente les vaya educando. Pero muchas personas no lo hacen porque no saben cómo hacerlo ni qué decirle. Esto lo digo porque he trabajado con familias muchas veces. Me parece que voy haciendo el... entro y salgo, pero os estáis enterando, ¿verdad? Que lo importante es esto, que no, aunque yo vaya deslizándome por laderas, pero bueno. Vamos a ver. Bueno, esto es... ¿De tiempo cómo vamos, Antonio? Vamos bien. Vamos bien, perfecto. Cuando hicimos... bueno, os estaba contando lo de 1993, lo de los chicos. Esto acabó a la señora de la Comunidad Europea, que en aquel momento fue los primeros datos que se tuvieron en las cuales las niñas en Europa, y cuando digo las chicas en Europa, en secundaria, empezaron a tener muchos mejores resultados académicos que los chicos por primera vez en la historia, en matemáticas, en latín, en lo que fuera, tenían mejores resultados académicos. Dijeron, wow, ¿qué está pasando aquí? Mientras que los chicos empezaron a consultar, claro, ellos y ellas tenían suficientes datos de toda la Comunidad Europea para poder hacer, claro, extracciones de lo que les interesaba. ¿Qué es lo que vieron en aquellos momentos? ¿Por qué nos llamó a las 8 mujeres aquellas tan interesadas en ver las deficiencias de las niñas que teníamos en nuestros institutos y en nuestras escuelas de primaria? Nos dijo, a ver, pensad cómo podríamos mejorar la educación teniendo en cuenta la perspectiva de género en los 8 países de la Comunidad Europea, donde estábamos, pues una de UK, otra de Suecia, otra de Dinamarca, otra de Grecia, otra de Francia, y cada una estábamos en una universidad diferente. Discutimos nosotras un par de horas, llegamos a la conclusión de que de alguna forma tendría que haber algún estudio para que se supiera cómo el feminismo había crecido con el tema de la igualdad a partir no del marxismo, sino de la reivindicación de ser sujetos, las mujeres, que no lo fuimos y todavía en muchos sitios. ¿Qué es lo que han hecho los talibanes cuando llegaron a Afganistán por 5ª vez? Sacar rápidamente a las chicas de la escuela. El mecanismo que tiene el patriarcado para que realmente un país vaya para atrás es quitar a las mujeres del mundo educativo. Eso es lo primero que hacen. Luego ya prohibirles la sanidad, es decir, luego ya van avanzando en el camino del bien común, quiere decir del masculino. Entonces, a partir de ese momento nos dijeron, por edades, por clase social, por ciudades pequeñas, grandes y demás, comparando chicas con chicos, los chicos se suicidan 4 veces más que las chicas. Sigue ocurriendo hoy en día, Lo que pasa es que esto no se dice. Los accidentes de tráfico siguen siendo 4 veces más los de los chicos que de las chicas, por el riesgo. O sea, los unos porque no se autoentienden y los otros por el mandato de riesgo. Tercero, motos, coches, pues esto. En Barcelona hubo un momento que el juego más de macho era colgarse del metro atrás, ir colgados del metro pues media hora o 3/4 de hora, es decir, bueno, o sea, riesgo absoluto. ¿Qué pasaba además con su comportamiento en las ciudades? Bueno, pues pandillas, peleas, drogadicción. ¿Qué pasaba en las escuelas y los institutos? Abandonos de secundaria, expulsiones, es decir, tenían porcentajes de todo aquello que implicaba masculinidad.
respecto a la feminidad. Es decir, ahí era comportamientos de las chicas, que tenemos un montón de problemas por nosotras mismas y por lo que viene dado socialmente, y lo de los chicos. Y lo que nos pidió es hacer un proyecto común en los 8 o 9 países de la Comunidad Europea, y aparece en uno de los cuadernos de esta colección, que es el cuaderno último, el 16. Luego ya a Marina la pasaron políticamente al Ayuntamiento de Barcelona como concejal de educación, y entonces yo me fui al Instituto de Educación a trabajar con las escuelas, que es lo que te comentaba antes, que trabajábamos educación en valores, y ahora os explico un poco qué tiene que ver los valores con la coeducación, en 3 grandes ámbitos que eran los importantes, que siguen siendo. En Brasil se dio cuenta el mundo que la tierra era finita y que la explotación pues ya no podía ser, o sea, teníamos que poner un límite. Entonces era lo que se llamaba la educación para la sostenibilidad, quiere decir reducir el gasto, las extracciones de minerales, etcétera, etcétera. Por otro lado, o sea, tomar conciencia de esto y ser consciente de los gastos que teníamos, llámese en la ropa, llámese todo, en la luz, Por otro lado, la perspectiva de género, todo lo que os estoy contando de la igualdad, y el otro era cómo incluir a las grandes migraciones que empezaban a haber, no de sur a norte, sino de este a oeste, es decir, las grandes migraciones que luego las hemos vivido de otra forma. Estos eran las 3 grandes líneas, y por otro lado teníamos los grandes espacios que eran la educación en la escuela, en la familia y en la ciudad, y por otro lado los valores que empezamos a trabajar, que eran los más universales, culturalmente hablando, eran las relaciones de respeto, las relaciones de confianza, las relaciones de responsabilidad. Es decir, por ejemplo, vimos algo muy curioso que viene a cuento ahora, es cómo la responsabilidad y la dependencia van juntas. A más responsable es una persona, más independiente es. A menos responsable que es, más dependiente que es. Quiere decir que la dependencia tiene que ver muchísimo con la falta de responsabilidad. Si yo no sé autogestionarme lo doméstico, voy a tener que depender de alguien que me lo haga, por deciros algo. O si yo no sé moverme en el espacio público, tendré que depender de una persona que se sepa mover en el espacio público. Es decir, la responsabilidad nos hace ser conscientes de las capacidades que desarrollamos para poder vivir de una forma equilibrada en el mundo que habitamos y en la sociedad, y ser lo más equilibradamente posible. Entonces, estos fueron los valores que trabajamos, y el cuidado, que ahí vimos que realmente el cuidado era como el hilo de plata que tejen todas las relaciones. Es decir, no el saber cuidar al bebé o al abuelo, que es cuando se piensa en cuidado siempre piensas el pobre abuelo o abuela que está en la silla de ruedas, o el bebé que no tiene todavía mecanismos para moverse. No, es sabernos cuidar y sabernos autocuidar por un lado y cuidar a los demás. Es decir, todas y todos los que estamos aquí en estos momentos somos hijos e hijas del cuidado, si no, no estaríamos. Hemos tenido a alguien que nos ha cuidado, que nos ha dado de comer, que nos ha enseñado higiene, que nos ha enseñado a vivir, Hay personas que sufren violencia en la niñez, por supuesto que sí. En este caso se les nota a lo largo de la vida la falta de cariño, la falta de cuidado, la falta de atención, y desarrollan patologías, obviamente. Pero el tema, o sea, los valores están englobados en unas buenas relaciones recíprocas y de responsabilidad y de valores. Entonces, cuando trabajamos en el ICE de la Autónoma, hicimos 3 líneas de trabajo. Uno era la formación del profesorado, es decir, íbamos a los centros a formar al profesorado. Por otro lado era la investigación que hicimos y las publicaciones. Estas fueron las 3 patas. Entonces
como os he dicho, hay 16 y nosotras hicimos Marina con Xavier Bonal, que es catedrático de Sociología, Xavier Rambla, que también está en la Autónoma, y Marta Rovira, siguen los tres en la Autónoma. Marina y yo estamos jubiladas. Y lo que hicimos fue el desarrollo de estos cuadernos, y los que hemos vuelto a publicar ahora con Octaedro, con la editorial Octaedro, han sido el cuaderno 2, el cuaderno 12 hasta el 16. Los del medio tenían que ver con otros autoras y autores, llámese Eulalia Lledó, hizo el de lengua en aquellos momentos, María Lluïsa Fabra hizo el de la exclusión, es decir, hay varios cuadernos que, por supuesto, si tenéis en vuestras manos alguno, podéis ver el título de los 16. Pero lo que os quería enseñar era, cuando pensamos en hacer el instrumento para que el profesorado tuviera una herramienta en su mano y la pudiera utilizar de la forma más fácilmente posible, era explicar, por ejemplo, en el número 2 era, lo quería decir bien, pero no lo veo bien. A ver si aquí lo veo mejor. Cambiar la escuela, este es el 12, este es de la relación, este es el 14 y este es nada. 12 escritoras, este es otro. El 2 creo que era contra el sexismo, ahora no recuerdo bien cuál es el título del cuaderno 2. Pero las pautas que hay, explicaba, por ejemplo, cómo encontrar el sexismo en el lenguaje, escrito y oral. Y entonces, en la escuela, cómo se dirigía el profesorado al alumnado, cómo se dirigía el profesorado entre sí, si se llamaban, si por ejemplo los alumnos a las alumnas decían, o el alumnado al profesorado les decía señorita, y al seño, y a los profes le decían señor tal. Por ejemplo, esta era una forma sexista, aparentemente cariñosa de decir seño, pero nunca se sabían el nombre de la seño. ¿Vale? O sea, era ir destapando aquellas pequeñas cosas que aparentemente no tienen importancia, pero que van creando un cuerpo y una mente y una forma de pensar y de mirar el mundo sexista. O en los libros de texto. Y al profesorado se le decía preguntas a tener en cuenta. Y en esas preguntas a tener en cuenta le dábamos como 10 o 12 cosas de... en el libro que estás leyendo, podía ser, ¿cómo hacíamos? Pues decíamos, coge cualquier libro curricular o una novela y mírate el texto escrito cada 10 o 15 páginas. O sea, hace una lectura y mira si está en el doble género, está en masculino, está en femenino o simplemente el plural está en masculino. Y sin embargo, cuando se refiere a alguien, se refiere con si es una mujer, si es un hombre, o si es lo que sea. O les decíamos las ilustraciones. Tienen las actividades que están realizando en la ilustración del cuento o del libro. Se considera femenina, masculina, o quién lleva el protagonismo, o en la ilustración quién aparece en primera página, o quién aparece detrás. Aparecen todos los nombres con el mismo tratamiento, no aparecen. Es decir, eso es realmente ir descubriendo el sexismo. Os digo una cosa, es fascinante, parece, o sea, el día, si lo hacéis alguna vez en el aula, y además de ser fascinante para una misma, porque vas descubriendo todo eso que está oculto. ¿Por qué? Porque está naturalizado. Nosotras nos tenemos que sentir incluidas en los chicos que salgan al patio. ¿Cómo que los chicos? Cuando dices, perdona, hay el género femenino que es los chicos y las chicas. Porque además le decíamos a los chicos cuando estábamos probando la metodología, le decíamos a los chicos, hablar un minuto en femenino, y no podían. Decían, es que ayer fuimos nosotras, y se ponían rojo. O sea, sentir la vergüenza de pensarse como mujer. Era una descalificación tal que le decíamos, pues pensar nosotras que toda la vida hemos sido
hemos estado incluidas aparentemente en el masculino y nos hemos acostumbrado. Entonces, creo que era Eulalia, contaba un día una anécdota, Eulalia Lledó, contaba una anécdota que iba una abuela con un perro. Dice, el perro, su género o su sexo tiene más importancia que el abuelo. Dice, los dos fueron atropellados por un coche. Hasta ese punto. Bueno, pues era normal. Es decir, cuando tú naturalizas la violencia, cuando tú naturalizas el que te incluyan y no se refieran a ti, o por tu sexo, por tu género, o por tu edad, o por tu... y te sientas realmente excluida y no formes parte. O sea, ¿recordáis la terrible anécdota de la presidenta de la Comunidad Europea delante de Erdogan hace unos meses? Que se sentaron los dos, había dos sillas y la dejaron de pie. Y era mucho más importante la figura de la presidenta de la Comunidad Europea. Pero se ha naturalizado, es decir, son estas historias que si nadie te las explica, no lo ves normal. O sea, naturalizar la desigualdad es el peor castigo que puede suceder. Y las desigualdades tienen que ver, como os dije al comienzo, por razón de sexo, por razón de procedencia y por razón de raza. He dicho sexo, raza y procedencia cultural. Entonces, es decir, ¿qué se establece en la jerarquía? Bueno, pues África ha sido siempre el continente que ha explotado Europa, pero con toda la naturalidad del mundo. Pues había riqueza, había que irla, porque los otros eran negros y obviamente eran mucho más salvajes que nosotros, que habíamos pasado por una revolución. Y esto se ha considerado natural, se ha considerado totalmente, bueno, se ha naturalizado. Entonces, desnaturalizar, deconstruir todo este edificio del sexismo, obviamente no es fácil, pero es fascinante. Cuando llega un momento que es que nada más ves un libro y dices, wow. ¿Por qué? Porque ya tienes los ojos, que es lo que se dio en llamar mirada violeta, quiere decir que hemos introducido el rol de las mujeres como sujetos de derecho. No hemos tenido ni derechos civiles, ni derechos humanos, ni derechos políticos. No podíamos votar hasta 1931. Pero Suiza, que es uno de los países más gloriosamente ricos de Europa, me parece que consiguió el voto en 1960 y pico. Es decir, donde más hubo las luchas, obviamente, fue en Inglaterra por el voto, en UK y en Estados Unidos, pero sobre todo en Inglaterra con las sufragistas, que seguro que habéis visto algunas la película, y si no os invito a que la veáis, porque realmente merece la pena ver hasta qué punto, y nunca utilizaron la violencia, nunca. Es decir, el feminismo no es un sistema de vida ni de estar en el mundo violento, al revés. Tiene que ver con formas de igualdad y reciprocidad. Tiene que ver con una mirada de futuro. En estos momentos es la única revolución que sigue adelante, y creo que lo mencionasteis hace unos días. Salimos para volver a pedir realmente que los derechos humanos primen sobre los derechos del capital, que el neoliberalismo nos está llevando a la ruina moral, a la ruina económica y a la ruina de la tierra, que es la casa común. Y si no estamos respetando la tierra, que es la casa donde vivimos todas y todos, ¿cómo nos vamos a respetar? Si es donde habitamos, es donde bebemos. Es decir, yo siempre digo una comparación, que el agua es a la tierra lo que el cuidado es a la vida social. Es decir, no podemos vivir socialmente sin cuidado y la tierra no puede vivir sin agua. Y ahora llevamos 3 meses sin una gota de agua. Y es como dices, estamos llegando ahí. Y es por falta de cuidado. Pues seguimos abocando
los residuos al mar, porque seguimos abocándolos a cualquier sitio, porque las centrales nucleares siguen funcionando sin ningún tipo de control. Es decir, en este sentido, la educación para la igualdad tiene que ver con la vida, tiene que ver con una vida equilibrada, con una vida justa, y atañe a la justicia social, y atañe al equilibrio, y atañe a aquellos derechos que nos hacen ser más dignos como personas, a la dignidad de las personas. Y esto tiene que ver con la coeducación, que por cierto, no sé si... Esta es una de las fichas de lenguaje que yo intentaba deciros antes. Dije, sí, yo creo que sí, que la elegimos. Bueno, pues veis, por ejemplo, para poder observar, o sea, lo importante es conocer. Esto es la observación, que es la fase de sensibilización, de toma de conciencia, de cómo el sexismo actúa, que es lo que os está comentando. Entonces aquí decimos, intercambios orales. En la clase, observáis, la clase de primero de, yo qué sé, de la ESO, el nivel tal, la fecha tal, niños y niñas. ¿Cuántos hay de niñas, cada cuánta frecuencia, número de palabras dirigidas a niños o niñas? ¿Por qué es esto? Porque el primer estudio que hicieron Marina Subirats y Cristina Brullet se dieron cuenta que cada 100 palabras que se dirigían a los niños, solamente 60, entre 60 y 70 iban a las niñas. Y que además a las niñas se les hablaba en diminutivo. Es decir, el lenguaje tiene que ver con la consideración social que tenemos. Y el profesorado dicen muchas veces, que esto a mí me ha hecho siempre muchísima gracia, dicen muchas veces, no, es que atendemos más a los niños porque dan mucha más lata. Entonces los separamos y los ponemos al lado de dos niñas que son estudiosas. O sea, ya están dando roles a las niñas de cuidado y a ellos permiso para que sigan tocando las narices. Esa es la explicación que hay detrás. Pero sin embargo se dice no, porque así se acostumbran a ser cuidadosos como las niñas. No, simplemente las niñas pierden la capacidad de escuchar porque tienen una persona que está mareándole. Entonces, lo que hay que, en este caso, es darle la responsabilidad suficiente para que las propias criaturas puedan regular, puedan ser autónomos y autónomas. Y a la hora de dirigir las palabras del profesorado al alumnado, a los niños y a las niñas, sean más o menos igual. Si te estás dirigiendo al alumnado, y es mejor utilizar el neutro como alumnado, o chicas y chicos, o lo que quiere decir, podéis salir, o acabad en 5 minutos, lo que sea, lo que estéis haciendo. La atención prestada. ¿Cómo se hace esto? Observando. Si la maestra o el maestro está mirando a la primera fila y a la segunda y a la tercera y desatiende al resto del aula, ocurre a veces. ¿Por qué? Porque son los primeros y las primeras que están los que atienden. Los demás tienen también permiso para. Entonces, esta es la observación que tiene que ver con la fase de empezar a descubrir cómo aparece el sexismo. En la atención prestada, en las palabras dirigidas. Si pide colaboración, ¿qué son? ¿Quién pide? ¿Las niñas o los niños normalmente? Pues piden más colaboración las chicas, porque ahí nos han enseñado más a pedir ayuda y a darla. A los críos no, porque los críos, los niños, todo aquello que implique ser femenino lo aborrecen, lo eliminan, lo odian. Es un prejuicio que tienen tremendo. O sea, cuanto más lejos estoy del rosa, cuanto más lejos estoy de todo aquello que implique feminidad, más macho soy y más respeto me tendrán. O sea, esta es la relación que tienen. El profe utiliza aumentativos. Sois unos gritones o sois unas... o utiliza diminutivos. A ver, calladitas o calladitos. Quiere decir, bueno, ahí reduce el nivel de... a ver, que los chicos... Esto recuerdo cuando hacíamos observaciones en los laboratorios. Mirábamos cómo actuaban los chicos y las chicas. En secundaria, esto era. Entonces los chicos entraban y rápidamente cogían
física y química en los laboratorios, rápidamente encendían los mecheros sin que el profe o la profe hubiera dicho vais a hacer esta experimentación. No, 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 era ¡boom! No vaya a ser que se le adelante a alguien, ¿no? Esto, por supuesto, tengo que ser el protagonista, con lo cual, bueno, siempre la pelea por entrar el primero. Pero, ¿quién tomaba notas? Las chicas. Cogían su cuaderno y de pie tomaban las notas. ¿Quién recogían todo lo que dejaban por allí? Las chicas. Los chicos experimentaban. Y no es como todos los roles se habían dividido. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es cortar y tratarlos a todos por igual. Que no haya ni diminutivos para las niñas ni aumentativos. No. O sea, somos seres humanos que necesitamos de la igualdad, del buen trato. El trato por igual quiere decir el buen trato por igual. Las alabanzas. Es alabar, es reconocer. Y todo el mundo necesitamos reconocimiento. Pero para eso tiene que haber conocimiento. Os explico también otra historia. Cuando queríamos enseñarles a los chicos y las chicas que no se conocen entre sí, les decíamos qué es lo mejor y lo peor de ser niña y de ser niño, o de chico o chica, o de hombre o mujer. Y aparecían todos los estereotipos. Los chicos juegan a fútbol bien, las chicas no saben jugar, los chicos son más atrevidos, las chicas son más... Los chicos meamos de pie. Esto salía que yo lo del mear de pie nunca lo entendí como una gran alabanza. O sea, me parecía una cosa siempre aquello de decir... Los chicos tenemos que pagar en las discotecas, las chicas entran por la jeta. O sea, pero salían sobre todo esto. En los más pequeñitos aparecía la envidia a veces de por qué no llevamos pendientes. Cuando les decía, no, es que a nosotras nos marcan, como a los terneros al nacer, nos ponen rápidamente la marca de que somos niñas. Ahora ya hay niños con pendientes, afortunadamente. Pero, es decir, salen los estereotipos y cuando veáis los libros de texto os daréis cuenta que siguen apareciendo los estereotipos, si los miráis con el sentido que os digo, de hacer análisis. Y luego viene una vez que hayáis descubierto en los libros de texto, en el lenguaje, en las relaciones en el patio, por qué juegan en el patio, el por qué las niñas jugaban con las gomas, porque las gomas se compran en el sitio donde compran la goma de las bragas o la goma de las combinaciones, costaban 0,50 céntimos. Un balón de fútbol costaba en aquel entonces 1.000 y pico pesetas, o yo qué sé. O sea, incluso en los regalos de Reyes o de Papá Noel había diferencia en el precio de los regalos. Vale, perdón. Pasamos después al proceso de cambio. Y el proceso de cambio es cuando se hacen hipótesis. Es decir, ¿por qué las niñas no juegan en el centro del patio? ¿Porque no les gusta? ¿Porque no las dejan? Es decir, empezáis a pensar qué hay detrás de que las niñas no estén. O que no estén donde sea. Y a partir de ahí hay un contraste de hipótesis y luego ya se pone el profesorado a decir, pues vamos a ver, vamos a ponerlas 2 días en el centro del patio a jugar. ¿Sabéis que al principio no sabían jugar? O sea, daba la impresión que estaban en un espacio que no les pertenecía, hasta que se lo apropiaban. Porque esto cuesta tiempo. Apropiarse de espacios a la que no has llegado nunca. Llámese las primeras Carmen Albor, por ejemplo, cuando llegaba a la política. Es decir, las primeras... ¿Os acordáis de 1981? Vosotros no, porque muchos sois muy jóvenes. Pero hubo un golpe de Estado. Y estábamos en la izquierda, muchas de nosotras. Pues no vimos que no había más que el 7% de mujeres en el Parlamento. O había 7 mujeres, ahora no me acuerdo del 7%. Pero poquísimas. ¿Por qué? Pues porque no estábamos... O sea, sabíamos que el Parlamento era una cuestión de hombres. La política no era para nosotros, era un espacio público. Pero lo mismo, y hay una cosa que no os he dicho que os la quiero decir, sé que me salto un poquito el tiempo, pero bueno, no pasa nada. Perdonad. Cuando hablamos de violencia sexual o de violencia, ¿por qué los hombres matan? ¿Por qué los chicos agreden a sus novias? Aparte de que obviamente imitan una forma, que os he dicho, en la pornografía o en. Hay algo que
todos los seres humanos tenemos, y es, si en la conciencia tenemos que el acto que hacemos no está permitido, no lo hace, o sea, no está permitido, no, está mal, hay algo que nos dice, no se puede hacer. Es decir, si lo hacen es porque saben. Si fuéramos cristianos diríamos, Dios me lo perdonará, porque esta señora se merece morir, o esta señora se merece una hostia, o se merece un puñetazo, o se merece que no coma en 10 días, o se merece no ver a sus hijos, o se merece que mate a los hijos, para que sufra toda la vida. Y hay análisis de... hay una canción, sobre todo, muy antigua, de los años 60, que cantaba Joan Baez, que te lo comentaba. El preso número 9, que dice, era un hombre muy cabal, estaba del crimen, no me acuerdo ahora cómo, pero decía, y si vuelvo a nacer, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a hacer, si volviera a nacer. Quiere decir que la conciencia en ese aspecto, por eso es tan importante trabajar las masculinidades con los chicos, para quitarles de la cabeza que les pertenecemos como un trozo de carne o como una persona a la cual les pertenecemos. Y hay que abrirles el corazón y trabajar la ternura con los niños, desde bien chiquitos, y trabajar el amor, y trabajar el respeto, y de alguna forma hacerles ver que son seres sensibles, y que además eso es para ellos, es un orgullo el ser sensibles, y cuando lo consiguen, lo son. Yo acabo aquí, sé que me he pasado, sé que lo he dicho todo atropelladamente, pero os he dicho, creo, que lo que os tenía que decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Amparo. A educar por la igualdad. La verdad que el tiempo ha pasado y casi no nos hemos dado cuenta. O sea, por eso digo que... Yo no. Es que no nos hemos dado cuenta. Prácticamente cuando yo miro el reloj digo, bueno, pues algo hay que decir, sobre todo pues porque el público, los asistentes también, si quieren intervenir, pues también tienen derecho a la palabra, evidentemente. Obviamente. Por tanto, ahora es su turno, así que quien quiera hablar, quien quiera participar, quien quiera preguntar, así que pues tienen la palabra. Así que pues levanten la mano, quien quiera intervenir. Quien quiera preguntar algo, hasta las 8:30 sí. Tenemos tiempo, así que... ¿Qué hora es una hora? ¿Las 7:30? Sí, Guadalupe, son las 8:15. Hostia. ¿Tienes el micro? Sí, en las dos cosas, Guadalupe. Pues yo tampoco te he oído. Bueno, para las que os tengáis que ir, gracias por venir y... no os olvidéis. Bueno, yo soy argentina y en Argentina estamos usando líneas Coré, ya directamente, pero hace más de 30 años que estoy en Suecia. Y trabajo con todo el tema también de equidad y equidad de género también. Pero lo que me interesa a mí es que vos hablas del cambio de las masculinidades, pero también de naturalizar, o sea, que no dejar de naturalizar la desigualdad, pero también yo me gustaría ver más del rol de las mujeres, porque vale. Las mujeres transmiten esas estructuras también, y a veces son tremendamente machistas. Machistas. Lo sé, y lo he vivido. Sí, yo también lo sé. Y la cosa es cómo lo cambiamos, porque no tiene que ser solo cambiar a los varones, sino también cambiar a las mujeres. Por un lado. Y del otro lado, que es lo que un poco venía hablando con Victoria, es que estamos viendo una creciente agenda contra género, donde también las mujeres, incluso la universidad lo sostienen, cuando hablan del género como algo biológico directamente, de la educación de género como una ideología y no ciencia. Y eso lo estamos viendo en Suecia muy avanzado, cada día más. Bueno, esas entrevistas. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Porque es que yo pensé que eran las 8 y que teníamos un ratito hay tiempo, más. O sea, yo creo que puedes contestar y luego vale. Si hay alguien más, pues...
A ver, el tema, para mí, el cambio obviamente es, me he centrado más en los niños porque se habla mucho menos. Es decir, vuelven a no ser sujetos problematizados. Este es el tema. Por esto, claro, yo me he dedicado muchísimo en este aspecto durante muchos años a enfrentarme a compañeras mías feministas que no querían oír hablar para nada de problemas. Allá ellos. No, allá ellos no. Vivimos en una sociedad común y como tal es necesario problematizar realmente lo que les pasa. ¿Qué les está pasando a las niñas o qué les pasaba a las niñas y qué les sigue pasando? A ver, en estos momentos yo creo que las chicas siguen sin ser conscientes de lo que están viviendo. Chicos y chicas. En este caso me es igual, o que pongas chiques, es que me es igual. Para mí es una cosa chocante que no me gusta nada, pero eso es otro tema. Siguen sin ser conscientes. Es decir, la supersexualización a la que el neoliberalismo las ha puesto en el camino es el consumo llevado al extremo. Y llevado al extremo de forma que yo he oído a directoras y a directores de centros educativos, tanto de primaria como secundaria, decir, no, yo es que con la ropa no me puedo meter. A ver, te puedes meter con el currículum, pero con la ropa no. ¿Dónde está la contradicción? Es decir, es un lenguaje la ropa. Es un lenguaje más. Cómo vas vestido o vestida, o cómo vas disfrazado, o qué llevas o qué no llevas. Y entonces el tema del respeto en ciertos lugares, no vamos lo mismo a la playa que vamos a una conferencia vestidas. ¿Por qué a la escuela podemos ir como nos dé la gana? Por ejemplo. No, pero es que entonces volveríamos al tema del uniforme. No es el uniforme. Es decir, yo no sé si el uniforme tiene sentido en estos momentos o no. Hay países en el que, llámese la India, el que el uniforme hace iguales a todos, en uno de los países donde la desigualdad es más grande, y todas las criaturas que van a las escuelas, todas sean públicas o privadas, van con uniforme. En otros países, bueno, pues lo hemos abandonado hace mucho tiempo, o van nada más las escuelas religiosas. Pero vuelvo otra vez al tema del ataque furibundo del neoliberalismo a las niñas como objetos sexuales. Ahí es donde quiero acabar. Y ahí no hay un enfrentamiento, para nada, ni por parte de familias, ni por parte de la escuela, ni por parte de... Es decir, eso no es libertad. Libertad implica conciencia, conciencia de ser, conciencia ética, conciencia donde tengo criterios para decir sí o no. Y con 11 y 12 años se empieza a tener algo de criterio. Pero realmente, digo, tengo una nieta de 13 y una de 11 y hablo con ellas de vez en cuando. Y criterios no tienen, es decir, van teniendo ideas, van teniendo y vas viendo el desarrollo que es mucho más rápido que el que teníamos nosotras, por supuesto, porque tienen mucha más información, pero no mucho más conocimiento. Información tienen a montón, pero eso no se traduce en conocimiento. Entonces, el desarrollo de las niñas en estos momentos hay que ver por dónde va a ir, porque ese es el signo que a mí, visiblemente, claro, yo no estoy ya en los centros educativos, con lo cual tengo muy pocas referencias. El otro día estuve con un grupo pues que tendrían entre 20 o 18, 19 y 30, que eran voluntarios de lo que se llama en catalán los esplais, que es como los Boy Scouts antiguamente, que son niños y niñas que hacen excursiones y demás y los llevan a estas criaturas. Entonces, de lo que se quejaban, por ejemplo, en un momento de la charla de las preguntas, volvían otra vez a los grupos de niños de 10, 11, 12 años, cómo los ninguneaban a ellos, cómo les hacían bullying,
los niños a ellos. No les dejaban explicar, les decían, vaya una tontada, pero tú qué dices, pero, ¿sabes? Desprecio y demás. Y les pregunté, ¿y las niñas? No. Me extraña que no... Porque eran chicos y chicas, y os digo, las edades eran estas, pero claro, cuando estás en la escuela o estás investigando en escuelas tienes muchísimo más material para ver por dónde van a ir. ¿Qué te puedo decir? Pues que abandonos escolares sigue habiendo mucho más de chicos que de chicas. Las chicas nos dimos cuenta en un momento determinado que realmente nos tenemos que ganar la vida por nosotras mismas, con lo cual el camino, uno de los caminos es este. Yo al tema de la obediencia no tengo ni idea si se les impone mucho o no. La adolescencia es un momento de buscar identidades diferentes. ¿A qué te referías tú? Van cambiando. Yo creo que todo el mundo hemos pasado por pensar una cosa y luego hacer otra y luego otra. Es decir, es un momento de cambios íntimos, donde todos los padres y las madres que viven los momentos de adolescencia, yo por lo menos con mi hijo lo viví de una forma muy difícil y ahora él lo está viviendo con sus propias hijas. Pero que... Y dentro del movimiento feminista lo que... Pues mira, yo creo que siempre ha habido grandes rupturas, la hubo con el feminismo de la diferencia en un momento determinado. Luego se acabó, ¿cómo se acabó? Pues porque no hubo un marco teórico suficiente para que aquello siguiera en marcha, por lo que yo vi desde Cataluña. ¿Qué pasará ahora? No tengo la bola. No puedo aventurarme en estos momentos. A veces dices, bueno, llegaremos posiblemente a acuerdos con el tiempo, quizás, pero no puedo aventurar. No me atrevo en estos momentos. Nadie sabe. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera intervenir? Como no pasa en el tiempo, hay tiempo para más preguntas. Así que, Victoria, adelante. Ya que tenía el libro, pues adelante. Venga. Bueno, yo creo que una de las cuestiones que se le ha quedado a Amparo y que sé que quería hablar de ella, por eso se la quiero preguntar ahora, es hasta dónde, es decir, cómo la coeducación, las prácticas coeducativas, deberíamos hablar, no solamente como ideas, sino como prácticas, sí. Dentro de la escuela, de los institutos, han terminado, ¿no?, de convencer al gobierno de que eso es parte del futuro de tantas criaturas. No. Presente y futuro. No. Entonces, esa es la pregunta. Es decir, ¿qué es lo necesario en un momento donde además la escuela pública está en regresión, donde no hay inversión educativa, donde no hay condición y las propias normativas de igualdad están en cuestionamiento? Por hacer un resumillo, sí, ¿no?, de todo lo que nos está pasando, que es mucho más grave. ¿Qué tiene que suceder? ¿Cuál sería el marco ideal para que realmente esto llegara a la toma de decisiones necesarias para poner en marcha la práctica educativa y el modelo de coeducación? Pues tendría que pasar que de alguna forma tuviéramos relaciones en los gobiernos, en los autonómicos, en el estatal. Esto por un lado. Por otro lado, que las familias vieran la gran ventaja de tener hijas e hijos autónomos, reflexivos, donde realmente no tengas que estar continuamente repitiendo, donde las relaciones sexuales fueran placenteras y punto, y si son de amor, pues bueno, hay un compromiso. Es decir, el cambio social tiene que venir por ahí. Pero el cambio social nos pertenece a vosotras que sois jóvenes y a nosotras que somos mayores. Es decir, pero ¿quién es el que gestiona o los que gestionan este tipo de leyes?
Por un lado, es nuestra protesta, que no es lo suficientemente grande como para pedir una escuela pública de calidad, que no está sucediendo en estos momentos, por un lado, y por otro, decir que ya está bien, o sea, de que la escuela no enseñe o que siga enseñando como principios bueno, digo del siglo XX porque es el siglo más inmediato, pero hubo un movimiento en Cataluña, creo que hace 5 años, que se llamaban las 100 escuelas, es que no me acuerdo cómo se llama, era un movimiento como de renovación pedagógica que empezaron los jesuitas, lo que decíamos, rompiendo, ¿te acuerdas? Pues este movimiento llegó a tener 100 escuelas, creo que quedan 20, porque no han sobrevivido. Es decir, y eran cambios necesarios, es decir, las clases no pueden durar 1 hora porque han durado siempre 1 hora, no, pueden durar 10 minutos, porque además es una cosa concreta de tal, o pueden durar 3 horas o toda la mañana, con 3 profes que estemos armonizando qué quiere decir la práctica educativa con la historia de la humanidad y con la ecología, por decirte algo. Tiene mucho más sentido eso que no la clase de geografía de 9 a 10, por deciros algo también. O de educación física, cuando tiene que ser educación para la salud. La educación física, o sea, lo que es el cuerpo, claro que sí, que es saber hacer yoga, saber relajarnos, pero sobre todo está la salud detrás. Es decir, ese clic lo tienen que hacer los gobernantes, pero presionados por nosotros. Si no, ellos no lo van a hacer. Es muchísimo más fácil decir que bajan los impuestos o que suben. Es que no se les ocurre otra cosa. A las puertas de una guerra que tendrían que estar hablando de consejos de paz, de cómo explicarles a las criaturas lo que está pasando. A las puertas de una guerra, de una tercera guerra mundial, es que dices, bueno, ¿a qué tenemos que esperar? Lo que tú estás diciendo, ¿a qué? ¿O en qué marco se pueden dar las prácticas coeducativas que tienen que ver con un cambio de mirada social, de mirada económica, de mirada de vida? Es que es esto. O sea, la vida, y no es por repetir aquello, la vida es corta, pero hagámosla agradable. Y cuando digo agradable, quiero decir que todo el mundo tenga para comer. Y tengo un techo, es decir, lo de la Constitución, llevarlo a la práctica. Que hay cosas de la Constitución que a lo mejor se pueden quitar, seguro, pero hay otras que no. ¿En qué marco? ¿Qué país hay que lo esté cumpliendo? Pues posiblemente Finlandia, pero es que son 3 millones, o 4. Alemania, sí, pero es que es riquísimo. Pero es que la industrialización de Alemania no la tiene ningún otro país de Europa. Es decir, ahí donde pones el ojo como modelos, tienen de todo, o de todo, aquello que necesitamos mucho más desarrollado. ¿Por qué no nos hemos desarrollado? Pues bueno, vaya usted a preguntarle al pregonero. Pues porque hemos tenido muy malos gobiernos. Con perdón, pero es que es así. Es decir, ¿por qué no han desarrollado otro tipo de sociedad? O abrir las puertas para que tuvieran cabida. Y la educación es el eje básico. Básico. Es decir, si tienes un país bien educado, tienes posibilidades de hacer muchísimas cosas. Si tienes un país medianamente educado, y si tienes un país mal educado, pues ya ni te cuento. Que dices tú, la inversión es básica, o sea, que no inviertan en otras cosas, pero que inviertan, por supuesto, en educación. Porque eso será rentable para siempre y para toda la sociedad. Y cuando hablo de una buena educación, estoy hablando de todo esto que nos está hablando esta tarde, de lo que son la implicación de los valores, de lo que implica tener buenas relaciones. Todo esto está envuelto en algo que se llama educación por la justicia, educación por la igualdad, educación por la cohesión, educación por la integridad, educación. Es decir, pero que no hacen falta tener proyectos pequeñitos, que es grande, pero es una mirada totalmente diferente. ¿Por qué no se ataca el consumo? Que alguien me lo explique.
Cuando sabemos que estamos, bueno, pues esto, compramos una prenda y al de 3 meses se nos hacen bolas y lo tenemos o que meter en el congelador, que no sé. O sea, pero es el consumo continuo. Lo del móvil, que no sé si hablábamos ayer, que decían los críos, no nos pueden dejar sin redes. Es decir, ¿qué ha pasado en esa mente para que prefieran estar hablando con no sé quién a no sé cuántos kilómetros que no de tú a tú y cogerse de la mano, darse un abrazo? Yo qué sé. Es decir, yo no creo en las conspiraciones, de verdad que además vete tú a saber, ¿no? No creo en las conspiraciones, pero dices, no puede ser, o sea, no puede ser que este país no haya dado no sé, una vuelta en este aspecto. El que hace 2 años o 3 años estuve en una conferencia, que además me confundí de sitio, pero es igual. Escuché una conferencia sobre el Sahel, que es la parte de África que está entre el Sáhara y los países. Y son países pobres, no, lo siguiente. Todos los miles que están acumulados entrando en Marruecos tienen que ver, y tienen de media las mujeres 5, 6 o 7 hijos, cuando no hay nada que comer. Es decir, digo esto porque en estas condiciones este país no ha estado nunca, posiblemente haya estado pues no sé, en el siglo XII, en el siglo XIII, en el siglo... Pero no se llega a una extrema pobreza, y el campo no es que sea muy rico, y que además no se ha cuidado el regadío, y que además no se han cuidado los ríos, y que además... Es decir, pero se ha podido desarrollar, se hubiera podido desarrollar muchísimo más si de alguna forma se hubiera cortado la posibilidad de que las criaturas, de que hubiera educación masivamente concertada, por un lado, o sea, la educación pública gratuita a todo el mundo, y que fuera de acuerdo a los momentos. Es decir, ha habido revolución en los países. En Inglaterra no tanto, porque ahora han vuelto marcha atrás con el señor presidente que tienen, con Johnson. Exacto. Johnson. Pero, claro, te das cuenta que el clasismo de Inglaterra, que es terrible, porque es terrible, o sea, si algún país es clasista, en este país es Inglaterra, y tú siendo argentina lo sabes además. O sea, desgraciadamente digo, clasismo como aquel. Pero de alguna forma la educación básica la han tenido siempre. Otra cosa es que luego salgan estos que se tiran por los balcones y se emborrachan y demás. Pero hay una educación básica que es como mucho más potente que aquí. Y yo creo que tiene que ver con la escuela, con la amplísima escuela concertada que hay, que le ha sobrepasado en Cataluña, sobre todo. Aquí en Andalucía creo que no, que tenéis más escuela pública que concertada. En Cataluña, ¿no? Sigue estando la concertada por encima. Y esto es un déficit para la pública, porque obviamente el gobierno tiene que gastar como doblemente, ¿no? Amén de que ahí sí que hay trampas, pero eso es igual. Pero yo lo que vuelvo es, o sea, la educación en la época de la República, y que tú lo sabes muy requete bien, claro, fue alfabetizar, pero además... Yo en estos momentos creo que empieza a haber analfabetismo, pero analfabetismo funcional, es decir, porque hemos dejado de leer. Y la lectura ya no es... O sea, la lectura lo que te hace es desarrollar la imaginación, desarrollar la creatividad. Con esto no quiero decir que las pelis sean peores ni mejores, ni los cuadros, ni las exposiciones, pero veremos unos años. Y volvemos otra vez, es decir, el amor a la lectura, pero no a la lectura por la lectura, sino porque en la lectura vas aprendiendo, ya sea ensayo o ya sea literatura o ya sea lo que sea, es decir,
es incorporar vidas de otros y de otras a tu propia vida. Y esto se ha dejado de hacer. Es decir, yo a veces voy en el tren y voy viendo, cuento las personas que van leyendo en el tren y no llega el 10% de 2 o 3 vagones que me puede llegar la vista a mirar. Todo el mundo va con el móvil. A lo mejor van leyendo, puede ser. Pero... Y digo la lectura porque forma parte y no del espíritu de la ilustración para nada, sino es un elemento de la cultura. Como ir al cine, bueno, pues los cines van cerrando, los teatros van cerrando. Que de acuerdo que estamos en otro momento donde lo tenemos todo a mano, pero el tener todo a mano implica el individualismo feroz al que estamos llegando. Y el individualismo feroz te lleva al narcisismo. Yo soy el que tengo, yo soy el que soy. Entonces esas relaciones ya no se pueden dar. Por eso te digo, y yo esta bola me impresiona de momento, pero claro, no me gusta, pero ya está, no puedo decir más. Y que realmente los dirigentes tendrían ahí que mojarse mucho más. Mucho más. Porque al fin y al cabo nosotros somos responsables de la ciudadanía, pero ellos son responsables de la gestión del país. Y no tenemos en estos momentos, yo creo que no tenemos buenos gestores y gestoras, hablo en masculino y en femenino. No las tenemos. O por lo menos no nos dan la confianza que nos deberían de dar. Y las relaciones de confianza son otras básicas también para el bien vivir y para el bienestar. O sea, confiar quiere decir no tener miedo a que te vayan a agredir, no tener miedo de que te vayan a robar, no tener miedo de que te vayan a salir por las de pavía. Pues no. No tenemos esa confianza. Queridas y queridos, buenas noches, muchísimas gracias y que sigáis trabajando en esto que merece la pena, porque es nuestras propias vidas. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias.